El socialismo es un Ponzi ideológico, una estafa de manual. El esquema Ponzi es un modelo de estafa piramidal en la que se les paga a los viejos inversionistas con dinero de inversionistas nuevos. Su permanencia en el tiempo depende del flujo de entrada de nuevos clientes. Cuando este falla, y el monto que se tienen que pagar a los inversores es superior a la cantidad de dinero que se recauda, queda al descubierto la estafa. Si les interesa saber más sobre este tema, en el canal está el video de su creador, Charles Ponzi, uno de los timadores más grandes de todos los tiempos. ¿Y por qué podemos asegurar que el socialismo es un Ponzi? Pues, porque igual que este, en un inicio seduce por sus sorprendentes resultados. El Ponzi funciona repartiendo el dinero de los inversionistas que van entrando, con un margen considerable de ganancias. El socialismo funciona redistribuyendo la riqueza robada mediante expropiaciones forzadas. De esta manera, y mediante planes sociales, la izquierda soborna al electorado que, a largo plazo, se convierte en la principal víctima del fraude. Cuando el Ponzi deja de recibir nuevos inversionistas, no puede cumplir con las obligaciones y deja de pagar a sus acreedores. Entonces la gente descubre que detrás de las supuestas rentables inversiones, solo había un esquema de estafa piramidal. Lo mismo ocurre con el socialismo que, una vez que destruye todos los medios de producción, como consecuencia de la ineficiente gestión de las empresas públicas, se queda sin dinero para financiar sus programas sociales. Esta debacle económica es conocida como déficit fiscal. Ahora bien, esta parte es súper importante para entender por qué y cómo Venezuela llegó a la crisis hiperinflacionaria de la actualidad. Cuando la administración pública incurre en un déficit fiscal porque gasta más de lo que recauda, debe, para no hundir la economía, realizar una serie de recortes al gasto público que le permitan ajustar su presupuesto. Esta política financiera es conocida como medidas de austeridad. Lo que pasa con un gobierno socialista es que si hacen eso, destruyen la base de su electorado, ya que tendrían que eliminar muchos planes sociales. Como no pueden ganar una elección sin el apoyo de los pobres, lo que hacen es adoptar una política fiscal que termina por empobrecer a toda la nación. Para solucionar el problema de la deuda, hacen dos cosas, aunque la segunda es la verdaderamente desastrosa y la que más utiliza la izquierda. La primera es vender la deuda pública. Es decir, a cambio de una X cantidad de dinero, tú puedes comprar los títulos de la deuda de un país. En pocas palabras, le estarías dando tu dinero a ese gobierno para que resuelva su déficit fiscal y a cambio él te pagaría cada año, hasta que culmine el contrato del préstamo, 1% de ese monto que sería tu ganancia. Con este dinero, el gobierno corrige el déficit y puede seguir con sus programas sociales. El problema de esto es que es una bola de nieve que va creciendo año tras año. La segunda forma de cubrirlo es la más letal y la que más le gusta a los socialistas, la emisión monetaria, madre del fenómeno más peligroso y temido por el consumidor, la inflación. La inflación no es otra cosa que la emisión monetaria desmedida y sin respaldo productivo. Su consecuencia es el incremento exponencial de los precios. La emisión monetaria es lo que ha utilizado Venezuela para cubrir el déficit fiscal durante años, con el propósito de seguir financiando sus programas sociales. Las consecuencias de esa política es criminal, no solo por todos los problemas que acarrea, sino porque es el pueblo quien termina sufriendo. Muchos no saben esto, pero durante la Segunda Guerra Mundial, la inflación fue utilizada por Alemania como un arma de guerra contra Inglaterra. Hitler creó un grupo especializado en falsificación, encargado de imprimir millones de libras esterlinas, que luego eran arrojadas desde aviones sobre las ciudades inglesas. Esto nos da una idea de lo peligrosa e irresponsable que puede llegar a ser la emisión monetaria. La inflación crea una sobresaturación de circulante, lo que hace que los precios se disparen y el dinero pierda poder de compra. Entonces el gobierno, que sabe lo que hizo y que además es el único responsable de lo ocurrido,
emite un decreto con el fin de regular los precios, por considerarlos abusivos. En fin, crucifican con sus pésimas políticas al país y luego se lavan la mano como Poncio Pilato. Los datos de la hiperinflación en Venezuela son escalofriantes. La inflación mensual en 2024 oscila entre un 2% y un 10%, y la interanual ronda el 80%. La media interanual de la inflación en Venezuela en los últimos 10 años ronda el 1000%. ¿Qué quiere decir esto? Que como promedio, el precio de los alimentos y de los servicios crece 10 veces en un año. Y claro, la solución que encuentra el gobierno es emitir más dinero y subir los salarios, lo que reactiva el ciclo de la inflación. Este crecimiento no es homogéneo. Hay años como este 2024, en el que se estima que la inflación ronde el 100%, mientras en otros la inflación ha alcanzado 6.500%. Actualmente, Venezuela es el país con la tasa de inflación interanual más alta del mundo y con el salario mínimo más bajo, $3.50 al mes. Todo esto gracias a la gran estafa que ha sido el socialismo del siglo XXI. Y si bien el costo económico para este país ha sido multimillonario, no se compara con el costo social. Las consecuencias para el país ha sido 8 millones de emigrantes y más del 50% de su población sumida en la pobreza. Bastaría decir que un año antes de que Chávez llegara al poder, Venezuela producía 3.120.000 barriles de petróleo al día. En 2023, la producción fue de 749.000 barriles al día, casi 5 veces menos. Un dato más alarmante aún es que entre 2013 y 2023, el Producto Interno Bruto per cápita del país decreció alrededor de un 400%. Pasó de casi $13.000 por persona a 3.500. Que algo como esto ocurra no es ni sorprendente ni novedoso, teniendo en cuenta que Cuba, el vecino del cual exportaron el fracasado modelo económico y político, pasó por algo similar. La isla, que fue el mayor productor de azúcar a nivel mundial antes de la llegada de Fidel Castro al poder, llegó a producir 7,5 millones de toneladas de azúcar en 1952. En 2023, la zafra del país fue la más pobre de los últimos 120 años. Apenas se logró llegar a las 350.000 toneladas, una cifra 20 veces inferior a la de 1952 y la mitad de lo que consume internamente su población, 700.000 toneladas. En otras palabras, quien fue el mayor exportador de azúcar del mundo, hoy tiene que comprar la mitad del azúcar que consume. Venezuela y Cuba hoy son el mejor ejemplo de lo que décadas de socialismo y totalitarismo pueden hacer con un país. Naciones que hoy podrían estar entre las más prósperas de América han sido sepultadas bajo los escombros de la miseria, la violación de derechos y la falta de libertad.